que usted sabe que necesitan de Jesús. Un día de estos, no hace mucho, compartíamos en el discipulado sobre la muerte, que la muerte nos llega en cualquier momento y es una realidad. Es impresionante que días después nos damos cuenta cómo una persona quizás no ha llegado familiarmente, pero sencillamente dejamos de existir. La mejor definición de nuestra vida la tiene la palabra de Dios. Ahí encontramos todo. Dice la palabra que nuestra vida, ¿cómo es? Como la neblina. Ahí está. Ustedes se levantan en la madrugada a veces y ve la neblina, y conforme va saliendo el sol se disipa. Así es nuestra vida. Hoy, por un propósito de Dios, estamos levantados. Solamente por un propósito. Es bueno tomar en cuenta y saber que nosotros fuimos llamados con un propósito. Si usted quiere revisar dónde se encuentra su propósito, en el libro de Hechos del Espíritu Santo, conocido como Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice que recibiremos poder para llevar la palabra de Dios ¿a dónde? Y dice un orden, dice Judea, dice Samaria, y después termina en los confines de la tierra. A nosotros quizás no nos toque llevar la palabra a Samaria ni a Judea, pero nos toca los confines de la tierra. Por eso fuimos llamados. Nosotros no fuimos llamados para estar aquí alimentándonos, ¿sí? Es bueno y es excelente venir y compartir, sobre todo. Oír la palabra, memorizarla, practicarla, y llevarla a aquellos que no la conocen. Es el propósito de Dios para nuestra vida. Tomando el tema, vamos a hablar sobre el amor. Bueno, se me escapaba saludar a las personas que están viéndonos por el sitio web. Es una bendición que tengamos la tecnología a nuestra disposición. Vamos a hablar sobre el amor. Cuando nosotros en nuestro idioma, en nuestro contexto latinoamericano, hablamos del amor, se nos llega una gran cantidad de conceptos que exactamente son los correctos. Si yo quiero saber de algo, ¿a dónde debo ir a buscarlo? Debo irlo a buscar a la palabra de Dios, ahí voy a encontrar respuestas. Y si yo quiero saber del amor, ¿dónde más podría ir yo a buscar si no es a la palabra de Dios? La palabra de Dios declara que el amor es Dios. Dios es amor. Ni siquiera le pone un signo de interrogación, no, es afirmación. Dios es amor. Interesante. Amor. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de amor? Vamos a ver el de la sociedad. Yo me di la tarea de preguntarle a 3 personas, pero enfocado desde el amor humano. Entonces, desde el amor humano podemos ver historias relevantes como esta. Un escritor, uno de los más antiguos, llamado Homero, escribió en uno de sus libros relatando una historia de amor humano. Esa historia de amor humano, ¿en qué concluyó? Concluyó en el dolor, en la muerte, en la destrucción de toda una ciudad, Troya. Otro amor, Romeo y Julieta, terminaron muertos. Otro amor, David y Betsabé. ¿Qué hizo David? Tenía todo, David, lo tenía todo, pero no controló sus pasiones y se dejó llevar. ¿Y cuánto dolor trajo esto al pueblo? No solo en el caso con Betsabé, generalizando y enfocándonos solo en ese. Otro, podríamos, bueno, esta es una historia de cine, ¿verdad? Pero nadie dice que es una realidad, pero y no fue culpa de ellos a final de cuentas. Yo no canto, por lo tanto no voy a escenificar la escena del Titanic, ¿verdad? Ni nada así por el estilo, pero es una realidad. Ese es el concepto que tenemos de amor, hablando desde el punto de vista de sentimientos, emociones, porque depende con quién hablemos. Si le preguntamos de amor, ¿qué nos va a decir?
¿ah? Inmediatamente relaciones sexuales. Y puede utilizar hasta el término hagamos el amor, que es algo que la sociedad ha puesto implícito en nuestra mente. Bueno, ahora, ese es el amor del hombre. De esto, de lo que estamos conversando, ¿qué podemos extraer? Que hay dos tipos de amores. Si pudiéramos, si tuviéramos expertos en griego aquí disponibles, la palabra, el amor que puede sentir el hombre o la mujer hacia su cónyuge, en griego se denomina filios. Como dice Juan 21, cuando Jesús interroga a Pedro, Pedro, ¿me amas? Jesús decía, Pedro, ágape, que es el amor que tiene Dios hacia nosotros. Pero Pedro no podía contestar ágape. ¿Qué contestaba Pedro? Pedro contestaba filios. Y ahí nos damos cuenta que hay dos tipos de amor, por lo menos en nuestro idioma, hay dos tipos de amor. Hay un amor humano, hay un amor humano, pero existe un amor que no lleva dolor, no conlleva el dolor. Existe un amor que no lleva destrucción. Existe un amor que brinda paz y tranquilidad y bendición por la eternidad. Ese es el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios, cuando Jesús se entrevista con la mujer samaritana en Juan 4, Jesús le dice que el Padre Dios, que Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿cómo vamos nosotros a sentir o a percibir amor de un espíritu? ¿Qué hizo Dios? Dios manifiesta y materializa su amor hacia nosotros en Jesús. Jesús, como decíamos ahora, es entrega, es comunión, es unión, es amor. El amor humano trae destrucción, trae dolor. El amor divino es sacrificio, es entrega, es pensar en aquellos que no nos pueden devolver nada. Sería lindísimo preguntarle a Dios Padre, ¿qué estabas pensando tú cuando entregaste a tu Hijo por amor por nosotros? Y aquí hay que poner un tema claro. ¿Merecemos nosotros el amor de Dios? Muchas veces usted puede oír personas que dicen, ¿y por qué me pasó esto? Si yo hago esto, esto y esto, y siempre me he guardado, y a veces se pierde, bueno, más que los humanos somos buenos para olvidar, olvidamos un montón de cosas, como esta. Si yo siempre he sido fiel, ¿por qué me pasa esto? El ser humano, por más que queramos ser fiel a Dios, no podemos hacerlo. La palabra de Dios es clara en esto. El libro de Lamentaciones dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Comentábamos ahora en el culto de las 8. Creo que usted, igual que yo, nos paramos en el espejo hoy. No sé si ya llegamos con los ojos abiertos o llegamos con uno cerrado y uno abierto. Ahora, lo que usted vio en ese espejo, tenga plena seguridad que no se compara en lo más mínimo con lo que Dios ve en nosotros. Nosotros podemos ver lo externo, Dios ve nuestro corazón. Ahora, Él conoce nuestro corazón. Y aquí hasta vergüenza me podría, y me siento confrontado conmigo mismo. ¿Por qué? Porque al decir yo que Dios conoce mi corazón, todo lo sabe de mí. Y aún así, Dios fue capaz de permitir que su Hijo viniera a esta tierra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, comienza a manifestarse cómo es el amor de Dios. Cuenta el evangelista Mateo que en el capítulo 3, versículo 2 cuenta, en la segunda parte del versículo, si gusta lo buscamos, por favor. ¿Lo tenemos? Dice en la segunda parte, y diciendo, dice el versículo, y diciendo,
arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso predicaba Juan el Bautista, no tenía que explicar más. Ellos sabían que venía un Mesías, ellos sabían de la promesa de Dios, de un Mesías redentor. Ahora, el reino de Dios se ha acercado. Mire, ¿qué versículo? Y aquí le pasa a uno, ¿qué versículo hubiera escogido usted si iba a hablar hoy del amor de Dios? ¿Cuántos? Hay miles de versículos de los 30 y resto de mil que hay en la Biblia que hablan del amor de Dios. ¿Y por qué aquí se muestra, o considero yo que se muestra el amor de Dios? Porque mire, Dios Padre aquí mandó a escribir que el reino de Dios se ha acercado. Eso significa y nos deja claro dos cosas. Primero, la misericordia de Dios. Segundo, que nosotros no podíamos acercarnos a Él. Por lo tanto, el amor de Dios se manifiesta tan material en el hecho de que Dios mismo, siendo Jesús 100% Dios, deja su lugar de privilegio en el cielo y se acerca al hombre. Ahora, el amor de Dios no se muestra solo en el hecho de que Jesús viniera. ¿Cómo mostramos nosotros el amor hacia un ser humano? Hacia un ser humano amado. ¿Cómo lo mostramos? Como decía una de las filminas atrás, el amor del hombre es yo y yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Por qué? Porque el amor nuestro es egoísta, es yo primero. En la carta a los Corintios, capítulo 13, lo buscamos por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Desde el versículo 1, Pablo comienza a relatar cómo es el amor de Dios y qué pasa si yo tengo esto y tengo aquello, más el otro, pero si no tengo amor de nada me vale. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. El versículo 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que sea para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. Y aquí viene la mejor definición de lo que es el amor de Dios para con nosotros. A partir del versículo 4, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Ahora, ¿considera usted que nosotros podemos tener ese tipo de amor? Es imposible, no lo podemos tener. Ahora, ¿por qué el amor de Dios es así? Usted conoce su vida, yo conozco la mía. Si yo tengo el privilegio de estar hoy aquí, entiendo que el amor de Dios tiene que ser así como lo relata Pablo para transformar a un hombre como era yo, y que todavía le falta mucho. El amor de Dios tiene que ser así para poder desarrollar cambios en nosotros. ¿Qué sucede con esto?
Entonces diríamos, bueno, entonces si yo no puedo hacer cambios en mi vida sin el amor de Dios, eso es una realidad. Nosotros no podemos, si usted ha tratado en su vida de hacer algo por sus propios medios para ser transformado, como dice la carta a los Efesios, a la altura del varón perfecto, discúlpeme que tenga yo el privilegio de decírselo, pero usted lo que está haciendo es religión. Eso es religión. Lo que hacemos nosotros para acercarnos a Dios se llama religión. Lo que hace Dios para acercarse al hombre se llama amor. El amor es el que nos cambia. El amor tiene que ser así, sufrido, entregado 100%. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que es mejor lo que Él nos da que lo que considerábamos nosotros en algún momento importante. Ahora, hay algo que no es el amor de Dios. El amor de Dios no es alcahuetería. ¿Qué es alcahuetería? Los abuelos sabemos quizás lo que es alcahuetería, los nietos es diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Tenemos el privilegio de tenerlos un ratito, después les ponemos un lacito y se los pasamos a los encargados, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener autoridad. ¿Por qué? Porque si no, que nos busquen porque vean amor en nosotros, pero no por ser alcahuetas. Ahora, Dios no es alcahueta. Vamos a la palabra. Hebreos 12:14. Dice la palabra, parafraseado: sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Sencillo, corto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser santos para poder llegar a ver el rostro de Dios. Significa que Dios se acerca a nosotros, pero nosotros tenemos que ser santos para dejarlo que Él se acerque. Eso es una realidad. Ahora, ¿podemos nosotros ser santos por nosotros mismos? No, podemos. La respuesta es no. Por eso necesitamos que Dios haga en nosotros. Hay otro versículo, y es importante que utilicemos la palabra. Retiro el perdón que iba a pedir ahí. Vamos a Mateo 9:16. Y en este pasaje nos vamos a quedar un momentito. Es un pasaje bello, porque nos enseña en unas cuantas palabras cuál debe ser nuestra posición cuando nosotros nos acercamos a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que es confrontativo. Hay una historia de un fariseo que se acercan dos, un fariseo y alguien más, y un publicano, si no me equivoco. El publicano ni siquiera llega a la puerta del templo. Se tira al suelo ahí y dice: Dios, yo no soy merecedor de tu gracia. Y se postra. El fariseo, había una línea, había un punto hasta donde podían pasar los hombres. Si hubiéramos tenido una cámara esas de repetición podemos hablar de fútbol, sí, de repetición de fútbol, ¿verdad? Que usted ve que la bola pasó o no pasó. Quizás veríamos el pie del fariseo, ¿dónde? Pasando la línea. Él se creía tan santo que le dice a Dios: Dios, te doy gracias, date gracias tú mismo de que yo esté contigo, que no soy como ese que está ahí postrado. Así es el orgullo nuestro. Si usted se ve representado en el fariseo de la historia, pues hay oportunidad. Si usted está aquí hoy, hay oportunidad. Vamos a hablar de esta mujer. Mateo 9. Un momentito, discúlpeme ahí que me haya equivocado. Ese no es el pasaje de la mujer. Sin embargo, vamos a tocarlo en esta forma. Quédese ahí en Mateo. Jesús está en la casa de un leproso. Está sentado
había sido invitado, y todo el mundo estaba, y el fariseo, dueño de la casa también, que estaban ahí ellos, se le acerca una mujer a Jesús. La historia narra que la mujer saca un perfume carísimo y lo derrama sobre Jesús. Pero no solo eso hace, se postra, llega a los pies de Jesús y los limpia no solo con el perfume, sino que con sus lágrimas. Y limpia los pies con su cabello. Entonces estaban aquellos hablando de que si él fuera un verdadero profeta, primero, una mujer no podía tocar a un judío, un hombre, en público, mucho menos en público. Ahora, Jesús los discierne en su espíritu lo que está pasando. Entonces llama al hombre y le dice, dime una cosa, si un deudor le perdona 1,000,000 de colones a alguien, ¿cuánto lo ama? Y ya el fariseo se le hicieron números, ¿verdad? Fue a buscar el tipo de cambio al web del banco para ver a cómo estaba el dólar. Pero le pone el siguiente ejemplo. Y si le perdonara a alguien 10 millones, ¿a quién ama más? El fariseo no tuvo que hacer ninguna resta, rápidamente cálculo mental y dijo, al que más se le perdonó. Pues entonces Jesús toma la experiencia y le dice, mira, esa mujer, porque pecó más, se le da mayor amor. Vamos ahora sí a Mateo 9, y en esto le voy a pedir a Wally que me preste los efectos especiales. Miren, capítulo 9 de Mateo, versículo 16, habla de que nadie puede poner vestido viejo, esto fue que Jeff se sentó en él ahora. Nadie puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Yo no lo cosí, que conste, no coso tan mal. Ahora, esto que usted ve es lo que relata Jesús aquí. No podemos poner el evangelio nuevo, el vino nuevo en un recipiente viejo. ¿Qué va a pasar? Si usted pone remiendo en una nueva, un nuevo remiendo en una tela vieja, se va a reventar. Pero ahí no se queda el pasaje. Léalo, tome usted y se va dando cuenta que el pasaje habla de algo que para lo cotidiano de los judíos era normal, hablar del vino. La palabra dice ahí que nadie pone vino nuevo en un odre viejo. Un odre viejo no eran las botellitas plásticas ahora que las hacen rapidísimo o un envase de vidrio. ¿Qué es un odre? Un odre es un envase que en aquellos momentos los hacían con la piel de animales. Eso le daba sabor al vino también. La piel de animal curada, preparada para esto, echaban el jugo de la uva, comenzaba a fermentarse y aquello provocaba una gran cantidad de gases que ayuda a la fermentación del jugo de uvas para convertirlo en vino. ¿Qué sucedía si alguien tomaba el odre viejo y le echaba vino nuevo? Cuando comenzaba el líquido a soltar los gases, iba a llegar un momento en que lo iba a levantar. Mire, esto hoy, ¿qué significa? Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Como cristiano, como una persona que aceptó a Cristo, yo he agarrado parches y los he pegado en mi vida, haciéndome creer que con eso agrado a Dios. Y aquí, ni le cuento qué estoy tapando aquí. Porque quizás son cosas que yo sé que no le agradan a Dios, pero aún así yo las estoy albergando en mi vida, creyendo que Dios no se da cuenta. Pero mire, podemos nosotros como cristianos, podemos nosotros seguir una vida sin crecer más, porque hay cosas que aceptamos en nuestro corazón como ciertas que no lo son. El pasaje es claro, no deja lugar a duda. Necesitamos
permitir que el amor de Dios nos transforme. Ahora, con el permiso suyo, me voy a quitar esto porque viera que aquí hace más calor que ahí. Pero eso es una realidad. Necesitamos nosotros que el amor de Dios cambie, gracias, Juan, que el amor de Dios cambie nuestra vida. Ahora, el amor del Padre se materializa en su Hijo Jesús. La carta de Colosenses, capítulo 3, versículo 9, por favor, busquémoslo. La Biblia no utiliza el lenguaje inclusivo, pero sí, nosotros sí. Se manifiesta tanto a hombres como a mujeres. Dice Colosenses 3:9, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y en el 10 dice, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Mire, ¿por qué nosotros debemos leer la palabra de Dios? Porque dice Pablo que lo vivió en carne propia, igual que todos nosotros lo hemos vivido. Lo que en algún momento nosotros consideramos como una verdad cierta, cuando llegamos y nos enfrentamos a la verdad de Dios, nos damos cuenta que esa verdad no tiene validez. Así le pasó a Pablo. Si usted le presta atención al capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 23, Pablo habla que debemos renovarnos todos los días ¿en qué? En el espíritu de nuestra mente. Debemos ser renovados dejando la vieja naturaleza. Aquí Pablo lo enfatiza también en Colosenses. Debemos dejar nuestra vieja naturaleza. Mire, Dios hizo el cambio en nosotros a través de su Hijo Jesús. Somos salvos. En el momento que usted decidió aceptar a Cristo, somos salvos. Pero muchas veces andamos como el saco, con parches. Ahí es donde tenemos nosotros la fuerza para dejar esas costumbres que no agradan a Dios. No lo tenemos. ¿De quién depende? Dependemos de Dios. No es vano el salmista, en el Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? No solo el socorro para guardarlo. El socorro de Dios viene a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Pablo en Efesios 4 dice que vamos a alcanzar, aunque a usted le parezca imposible hoy, téngalo claro que es así. Vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Decíamos ahora en Hebreos 12:14, sí, sin santidad. O sea, si no somos perfectos no vamos a poder entrar al cielo. Dios dejó 5 instituciones en esta tierra para que nosotros seamos transformados a la altura del varón perfecto que es Jesús. Por eso debemos dejar nuestra naturaleza a un lado y permitir que Dios trabaje con nosotros. Ahora, ¿dónde se muestra la máxima expresión de la misericordia de Dios? Y aclaremos qué es misericordia. Misericordia es ayudar a alguien que no nos puede devolver nada a nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Cuando quizás hemos ayudado a alguien pensando en lo que esa persona después nos puede devolver. O a veces ayudamos con condición. Yo te doy esto, pero espero aquello mañana. Ahora, la máxima expresión de Dios para nosotros está en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Se lo cuento en esta forma. Siendo el hombre en la condición, cuando Jesús tomó la decisión de venir a esta tierra, ¿cuál era nuestra condición como hombres y mujeres? La palabra de Dios lo relata muy amorosamente. Tan amorosamente que nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, estábamos nada. Ahora,
Aún así, lo más bello del cielo decidió venir. En estos tiempos la sociedad y nosotros mismos de alguna forma nos involucramos en la celebración de diciembre. Y usted oye en micrófonos alabando a Dios diciendo, sí, Jesús nació y vamos a celebrar el nacimiento. No se sabe cuándo nació Jesús. Ahora, sí es importante y gracias a Dios que el mundo, todo el mundo, cada vez que la Tierra termina su órbita elíptica, a través de alrededor del Sol, se concluye un año y llegamos nuevamente a diciembre. Pero hay una cosa particular en esto. Jesús nació. No nos importa qué día, pero al celebrarlo, todo el mundo habla del nacimiento del Mesías. Ahora, lo relevante de esto es que Jesús nació y, como dice Lucas 2:52, creció en sus tres áreas: física, emocional e espiritual. Pero no solo eso, no llegó hasta ahí. Lo más relevante e importante después del nacimiento de Jesús es que Jesús murió en la cruz del Calvario, reconstruyendo un puente, el máximo puente entre Dios y el hombre, en ese orden entre Dios y el hombre. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en que Jesús, se materializa en Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario, dándonos opción a poder volver al Padre. Dice, beneficios para la humanidad del amor de Dios. Parece mentira, pero la confrontación es un beneficio. ¿Por qué la confrontación es un beneficio? Se lo muestro con estos dos personajes. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 6, había muerto el rey. Isaías, el profeta, se siente solo, se siente totalmente sin apoyo. Pero Dios, en su infinita misericordia, le permite ver una visión, ver el mismo trono del Padre Dios elevarse. Y aquel hombre es tan transformado, confrontado con su situación, que él dice: hombre muerto soy, porque estoy aquí y soy un hombre de labios impuros. Pero Dios soluciona ese problema. Uno de los ángeles que están ahí toma un carbón encendido, va y toca la boca del profeta, dando señal de ¿qué? De santidad. Más adelante, si seguimos leyendo, lo más bello es una cosa: creo que es el único hombre que cuando Dios pregunta ¿a quién va a ir?, él levanta la mano y dice: heme aquí. Y eso me confronta tanto. ¿Usted sabe por qué? Porque cuántas veces uno quiere huir de las responsabilidades que Dios puso. Si usted lo ha hecho, quizás como yo lo he intentado, recuerde que la palabra dice muy claro que los dones y los ministerios son irrevocables. Estamos aquí, si usted y yo no hemos muerto hoy, es sencillamente porque Dios no ha terminado la obra en nosotros. El otro hombre que relataba yo es el caso de Pablo, donde todavía la palabra lo llama Saulo, que es lo mismo, Saulo o Pablo, de la forma romana o de la forma griega. ¿Qué sucede? En Hechos 9 vemos la conversión que hace Dios en Pablo. Vemos la primera parte de la conversión. Pero si retrocedemos un poquito en Hechos 5, él es el que manda, el que da la orden, y haciéndolo como lo hacían los emperadores romanos, baja el dedo para que maten a Esteban. 4 capítulos más, 5 capítulos más, Dios lo transforma. Es un beneficio para nosotros como humanos, es que el amor de Dios es confrontación. ¿Por qué? Porque nos dice qué parte de lo que creemos de nuestras verdades nos dice que estamos equivocados. Y ahí sí, la responsabilidad pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque si usted cree en algo equivocado y sigue practicándolo, pues no es responsabilidad de Dios, ya Dios cumplió. También, beneficio, vidas transformadas. Relatábamos lo de la mujer, ella era una prostituta y es transformada, pero ¿cuántos hombres y mujeres
Toda la palabra de Dios habla de vidas transformadas. ¿Por qué? Por el poder de Dios manifestado en Jesús. Aquella mujer que conocía toda la teología de la resurrección y que conocía a Jesús, eran amigos, la hermana de Lázaro. Si usted lee Juan 11, ella le hace todo un despliegue teológico a Jesús de la resurrección, que ella sabe que vamos a resucitar y todo. ¿Y qué hizo Jesús? Me imagino a Jesús hablando, no en las palabras que están en la Biblia, me lo imagino diciendo: mire, mijita, venga, siéntese, voy a explicarle algo. Sí, la resurrección está adelante, pero ¿sabe qué? Yo tengo un milagro para usted que usted no sabía. ¿Se imagina cómo quedó transformado todo ese pueblo? No solo de ver la resurrección, es uno de los pasajes más bellos de la palabra, si podemos calificarlos. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta Jesús en un amor hacia la humanidad de tal punto que hasta llora por el amigo muerto, como lo relata el escritor en Juan 11:35. Es tremendo. Esos son parte de los beneficios para la humanidad. Promesa de vida eterna. Ahora, hablamos de perdón y todos sabemos lo que es perdón. Somos perdonados, si aceptamos a Cristo somos perdonados y podemos contar de todo. Pero pasa algo, realmente hemos asimilado en nuestro corazón, esa parte de nuestra naturaleza ha sido transformada para entender y comprender hasta donde nos sea posible realmente qué es el perdón de Dios. Muchas veces he dicho yo, primero tenemos que perdonarnos nosotros, aceptar el perdón de Dios y perdonarnos nosotros. Pero pasa algo, cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios y por lo menos nos entre una parte de la inmensidad de lo que es el perdón de Dios, viene algo más. Viene sanidad interior, viene sanidad en nuestra alma. Ahora cantábamos, libres hoy. Somos libres por el perdón de Dios. Pero también pasa algo más. Cuando nuestros cuerpos están enfermos y no es el propósito de Dios de que pasemos a otra vida que es mejor si estamos con Cristo, ¿por qué tenemos que andar con enfermedades? Si es el propósito de Dios y yo acepto el perdón de Dios y acepto mi sanidad interior, las enfermedades pueden ser anuladas de mi cuerpo, si es el propósito de Dios. Porque mire, ahora compartía con alguien antes del culto sobre la muerte y nos confrontamos de la muerte. Es un hecho que está ahí delante, que lo vivimos, que es palpable para nosotros. Pero ¿qué sucede? ¿Y por qué aquel murió? ¿Y por qué no el otro mejor? Y alguien podría decir, no, mejor no digo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a la palabra. En un salmo dice que Dios tiene contados nuestros días. Nadie puede agregar un segundo a nuestra vida, nadie, por más que hagamos. Ahora, la sanidad del alma conlleva sanidad de nuestros cuerpos. Qué lindo sería. Yo espero que Dios tenga, aparte de que ha tenido misericordia y perdón y muchas cosas más, todavía le pido algo más. Si yo fuera a ver la muerte, me gustaría ser desconectado, nada más. Estaba pura vida, estaba caminando, estaba corriendo, llegó, se sentó y se fue. Le apagaron la luz, sencillamente. Recuerde que decíamos que nuestra vida es como la neblina. Pero todo, mire, la palabra de Dios que está en Isaías 53, donde dice que nosotros por la llaga de Cristo somos sanos, habla en presente, es una realidad. Ahora preguntémosle a Dios si ese es el propósito. Ahora, el propósito de Dios, ¿cuándo se cumple? Cuando Él decide que se cumpla. Yo espero que si usted padece una enfermedad, como la padezco yo, y estoy en proceso de sanidad por Dios, no tengamos que durar 25 años como duró Abraham para ver la promesa cumplida. A mí me gustaría que hubiera sido antes de que me dijeran que tenía tal cosa. Pero los propósitos de Dios y los caminos de Dios no son los nuestros.
Por esa razón debemos vivir, debemos renovar nuestra mente cada día para poder comprender cuál es el propósito de Él en nuestra vida. Avanzamos. Este pasaje que había dado yo de la mujer termina con esto. Le digo el pasaje donde está para que usted lo anote, se acostumbre a anotarlo. Lucas 7, en el versículo 50, Jesús se vuelve a la mujer después de toda la discusión con el fariseo y le dice, la palabra dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, un beneficio para la humanidad no es solo la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, es salvación. Ahora, ¿qué posibles opciones tenemos nosotros como humanos delante de estas verdades? Hay un joven, la palabra no dice cuántos años tenía, no dice de dónde era, sí podemos inferir en la palabra, podemos entender en la palabra que era un judío o que era un hombre conocedor de las Escrituras. Se conoce como el joven rico. Él tuvo la decisión. Jesús lo llevó a confrontarse, ¿por qué? Porque él cometió un error que podemos cometer cualquiera de nosotros, por eso es bueno que hablemos de él. Él se creyó tan santo que ya lo había hecho todo. Jesús, conozco todas las Escrituras, Jesús, hago todo, respeto las fiestas, diezmo, entrego, ofrendas, sacrificio, le doy, cuido a mis empleados, ¿Cuántos argumentos le presentó? Leíamos ahora en Corintios, si yo hago tales cosas y no tengo amor, de nada me vale. ¿A dónde estaba el corazón de ese joven? ¿Sí? Ahí, atado. Póngale euros, póngale dólar, póngale oro, póngale una esposa, póngale un esposo, un hijo, una hija. Hay cosas que podemos idolatrar nosotros. Ahora, esa era una acción. Quiso darle la forma particular de él al evangelio. Y no es así. Así somos de orgullosos los hombres y mujeres, que él conocía de todo, pero le quiso dar su sello particular al evangelio. Y así no son las cosas con Dios. Las cosas con Dios son como Él lo ha mandado. Mire, es más fácil hacer sacrificios, así como lo hacían los judíos. Es más fácil los que tenían el montón de vacas mandar a matar corderos, vacas y sacrificios todos los días, si fuera el caso, antes de obedecer. Hay un libro que se lee poco en el Antiguo Testamento, Miqueas. En ese libro relata algo: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Y habla de arroyos de aceite, de millares de ovejas. Y la palabra desde el Antiguo Testamento estaba claro: amar, hacer justicia y amar misericordia es el fundamento de la ley. Y si era el fundamento de la ley, de la gracia, ¿qué es? Nosotros hoy debemos ser sacrificios vivos, holocausto, dice la Reina Valera. ¿Por qué? Porque Dios prefiere sacrificios de obediencia que hechos materiales. Ahora, esa es una opción que tenemos. Podemos rechazar a Dios. Y usted me dirá, pero si yo acepté a Cristo, ¿cómo puedo rechazar a Él? Mire, la palabra en Romanos, Pablo explica que nada, ni arma, ni abismo me podrá apartar del amor de Dios. Eso significa que usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, fuimos incluidos en una zona VIP, en una zona especial. De ahí nadie nos va a poder sacar. El enemigo, con tentaciones, con malos pensamientos en nuestra mente, con culpa hacia nosotros, no nos va a poder sacar. ¿Por qué? Porque Mateo 28 se cumple cada día en nosotros, cuando Jesús promete que estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Pero una persona puede rechazar a Dios. Tenemos el libre albedrío de rechazar a Dios.
Ahora sí, toda la responsabilidad, Dios hizo todo para nosotros, todo nos queda a nosotros. Es una decisión nuestra. ¿Por qué? Porque ni lo alto ni lo profundo, escribe el salmista, ni aunque se parta la tierra delante de mí, Él nos va a abandonar. Relataba yo ahora el Salmo 121. Mire, yo no sé si todo el pueblo judío era derecho, pero ahí habla solo de derechos, así que si aquí hay alguien zurdo, inclúyase ahí, porque David lo escribió así porque él usaba la mano derecha. Su sombra es a mi mano derecha, dice. Mi pie no va a permitir él que llegue al resbaladero. ¿De dónde vendrá mi socorro?, declara el salmista. Nosotros tenemos que tener claro que la palabra que está en Mateo 11:28, donde dice que yo debo ir a Él y llevar mis cargas, todas las cosas que no están, que no puedo controlar, que se salen de mí, y aún las que puedo, debo ir llegar ahí y pedir sabiduría para poder vivir. Y recuerde las promesas. Juan 16:33, ya vamos concluyendo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Pero ahí no se queda el pasaje. La parte más bella de ese pasaje es donde Jesús dice: pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. La decisión es nuestra. Podemos rechazarlo o podemos permitir que Él cambie nuestras vidas, vidas transformadas por el poder de Dios, con un propósito solamente: que la palabra de Él sea proclamada, que nosotros que hemos recibido lo más bello de esta tierra, que es el perdón de Dios, y ser restituidos. Decía yo ahora en la mañana, un pasaje lindísimo, Lucas 15, se conoce como la parábola del hijo pródigo. Llámela la del padre pródigo. ¿Por qué? Porque el hijo hizo lo que hicimos muchos de nosotros, nos fuimos e hicimos lo que quisiéramos, y cuando nos dimos cuenta que nada nos llenaba, ¿qué hicimos? Volvimos. El padre pródigo, ¿pródigo de qué? De amor sobre todo. Le dio vestidura, le dio anillo y lo puso ¿dónde? En el mismo lugar donde estaba antes. El amor de Dios es tan grande que, estando, como decíamos, muertos en delitos y pecados, cuando volvemos a Él, ¿dónde nos ubica? Allá en la esquina donde no hay luz, donde hay oscuridad, donde no hay comida. No, nos sienta en la mesa del Rey. Y no puedo dejar de contar esto. Recuerde el hijo de Jonatán, tenía que morir. David aquí es tipo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque en lugar de mandarlo a matar, llama a su siervo, si no me recuerdo mal, su nombre es Siba, y le dice que lo traiga, y él piensa que lo van a matar, y lo trae ¿para qué? Le da una gran cantidad de tierras que eran de su padre, pero le dice: no te vayas, quédate aquí y te sentarás cada día en la mesa del rey. Eso quiere hacer Dios con nosotros, y lo materializa en su amor hacia nosotros, lo materializa en Jesús. Es una realidad. Yo le pido que usted se ponga de pie, con todo el respeto, vamos a orar, pero no quiero dejar pasar este momento. ¿Cuántos corazones aquí o los que nos ven por la web necesitan un refrigerio de Dios? Quizás usted aceptó a Cristo, pero ha permitido ser golpeado por las cosas que no son de Dios y no se siente, quizás, si usted muriera hoy, iría al cielo. Perdón que sea tan sutil en preguntar, pero es una realidad. Si hoy fuera el día de su muerte, usted iría al cielo. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de esto? Es Jesús el que nos da la seguridad de la promesa de que sin merecerlo vamos a tener vida eterna. Es una realidad. Quizás usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Y qué es aceptar a Cristo? Es reconocer que he pecado. Eso es confrontación. Reconocer que necesito un Salvador. Y reconocer que ese Salvador único y suficiente es Jesús. Y que si yo lo acepto en mi corazón, reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario para pagar lo que yo tenía que pagar y que no podía pagar. La palabra de Dios declara en la carta a los Romanos que si hacemos esto creyendo,
y confesándolo con nuestra boca, seremos salvos. ¿Qué significa ser salvos? Significa que el acta que decía que usted y yo éramos pecadores, condenados al infierno, hoy tenemos el derecho, por la misericordia de Dios, de llamarnos hijos de Dios. ¿A quién iré? Cantábamos ahora. Vamos a orar. Si usted necesita a Jesús en su corazón, con todo respeto, y discúlpeme, pero yo le voy a pedir que usted levante su mano. ¿Por qué? Porque la declaración tiene que ser pública, reconociendo, y tenga una cosa segura, que nadie de los que hemos recibido a Jesús puede declarar juicio contra usted, porque nada de lo que hayamos hecho hasta el día de hoy tiene poder delante de la sangre y el perdón de Dios, ni la culpa, porque la palabra dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias porque hoy, un día estando muertos en delitos y pecados, Señor, tú permitiste, Señor, que tu Hijo fuera a morir a la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Danos gratitud en nuestro corazón para demostrar el amor que tú has dado en nosotros. Porque no es suficiente, Padre, que seamos cristianos, Señor. Debemos parecerlo también. Gracias, Señor. Porque tú has hecho en nuestros corazones hasta el día de hoy y nos has guardado, Señor. Porque has restaurado corazones heridos, Señor. Has derribado, Señor, fortalezas en nuestros corazones, Señor, muros que habíamos levantado contra tu amor. Gracias, Dios, porque eres grande y poderoso. Porque delante de ti no hay más, solo tú eres Dios. Gracias por tu Hijo. ¿Necesita hoy alguien reconciliar con Cristo? Y si usted está bien con Cristo en este momento, si este momento fuera el momento de su muerte, cierre sus ojos y pídale a Dios que toda potestad del aire sea echada fuera por el poder y que los corazones sean abiertos para aceptar a Jesucristo. ¿Necesita usted reconciliar con Cristo? Quizás usted nunca lo ha recibido. ¿Necesita usted recibir esa salvación, ese amor que hemos hablado? Tenga plena seguridad que lo que usted ha vivido hasta hoy, muchos lo hemos vivido, y hoy podemos decir gracias, Dios, porque sin merecerlo un día nos diste salvación. ¿Habrá alguna persona que necesita aquí? Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí somos salvos. Quizás voy a hablarle a esa persona que está viéndonos quizás por internet, con un propósito puso nuestra página hoy. Oh Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador, Señor. Reconozco que muriste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Reconozco que fuiste levantado entre los muertos por el poder de Dios, Señor. Y reconozco que solo en ti, Señor, hay perdón. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados, Señor, y por hacerme hoy acreedor, Señor, de una identidad que no me pertenecía, Señor, pero que tú me la regalas, que es ser hijo de Dios. Gracias, Señor. También oramos, Señor, por nuestros cuerpos, porque por la llaga de Cristo hemos sido sanados para la gloria y la misericordia y el poder de Dios solamente. Solo por sus propósitos, Señor. Enviamos palabra de salvación, Señor, que solo tú puedes tenerla, Señor, porque solo tú eres el que hace milagros, Señor. Aquellas personas que quizás están aquí o quizás tienen un familiar enfermo, la palabra habla de cantidad de sanidades por el poder de Dios. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos por tu misericordia, sobre todo por tu amor hacia nosotros, Señor, sana nuestros cuerpos y que podamos dar testimonio, Señor, de lo que has hecho. Gracias, Señor. ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Mi corazón, Gracias, Señor. ¿quién más tendrá
mi eternidad, sino tú, Jesús. Cántelos. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Si solo tú tienes palabra de vida, Señor. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque has abierto la puerta a través de tu Hijo para que podamos ir a ti, Señor. Alcanzar oportuno socorro, Señor, en los momentos de aflicción. Gracias, Señor, por la vida que nos has regalado hasta el día de hoy, Señor. Por el don de la vida, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser instrumentos de tu palabra, Señor. Que hoy cada uno de nosotros entendamos la palabra donde dice, bienaventurados seremos. La palabra dice, bienaventurados los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz, el evangelio del amor. No el de la condenación, sino el del amor que transforma vidas. Gracias, Señor, porque tú cumples el propósito de esta congregación, Señor, en esta comunidad, Señor, permitiéndonos llevar palabra de vida, Señor. Gracias, Señor. Le pido por favor que usted salude a alguien que no conoce. Cuéntele, quizás si tiene oportunidad, cuéntele algo de lo que ha hecho el amor de Dios en su vida. Que Dios me los bendiga, que tengan excelentes tardes y que el resto de la semana sea igual excelente. Bendiciones. Les recordamos que la prédica de hoy está aquí a la venta. Si quiere bendecir la vida de alguien, bendecir su propia vida, un costo de 2,000 colones.